Profe, ¿Sí? voy a checar mis retardos que entre 10 minutos tarde. Ok. La nota de una vez. Good team. Ya. Ok. Bueno, hablando de los aditivos, les mencionaba que son utilizados para brindarle ciertas propiedades a la pintura. Además de ello, también permiten evitar ciertos problemas en la preparación industrial de la pintura, como cuál, pues al momento de envasarlas, o bien cuando se va a aplicar la pintura como película líquida. El nombre que vamos a encontrar para los aditivos se relaciona generalmente con la función que dicho aditivo va a desempeñar. El aditivo puede ser de este grupo: secante, ayuda a que la pintura tenga un secado rápido; puede tener una función bactericida. Hay aditivos que son bactericidas. Aditivos dispersantes para ayudar a distribuir la película o darles a mayor fluidez al momento de aplicarla. Tenemos aditivos antioxidantes, antiespumantes, plastificantes y también aditivos conocidos como aditivo absorbedor o absorbedores. Aquí en la diapositiva muestro un ejemplo. Por ejemplo, este es aditivo acrílico. Me dice látex acrílico, mientras que tengo otros, ¿sí?, que inclusive me está dando también el código el código diamante para conocer las medidas que debo tener en cuenta al momento de manejar dicha pintura. Entonces, hasta esta diapositiva hemos mencionado los componentes esenciales que vamos a encontrar en una pintura. Pero vuelvo a comentar, recuerden que las pinturas actuales tienen diversas formulaciones y han enriquecido mucho cualesquiera de estos tres componentes esenciales, ya sea el aditivo, ya sea el pigmento o ya sea el aglutinante. Estos componentes finalmente se van a integrar en un medio, en el medio de aplicación, que es el disolvente. El disolvente que encontramos en una pintura, por su composición química, puede ser un disolvente tipo hidrocarburo o puede ser un disolvente oxigenado. Bueno, disolvente oxigenado, un ejemplo muy sencillo, puede ser el alcohol. Claro, si hablamos de aplicar la pintura desde el punto de vista de las pinturas para acabados arquitectónicos, imagínense comprar alcohol para diluir la pintura, pues igual y sería poco costeable. Pero es finalmente también un disolvente para las pinturas. Aquí muestro un ejemplo de este disolvente industrial que es precisamente para las pinturas y es de esta casa de pinturas de la Sherwin-Williams. Entonces, el disolvente, ¿qué función tiene? Bueno, va a introducirse en el aglutinante. ¿Y qué va a hacer? Pues va a separar las moléculas del aglutinante, las va a desunir. Recuerden que el aglutinante precisamente hace esa función, une las moléculas, ¿sí? Las atrae, o sea, es como el proceso de coagulado de la sangre. Bueno, la coagulación, las moléculas se unen para evitar que continúe el sangrado. El aglutinante lo que hace es unir las moléculas para que finalmente quede esa capa que estamos buscando, la capa sólida de la pintura. El disolvente se va a evaporar, pero es necesario para que se integren todos estos componentes que acabamos de mencionar, ¿sí? El pigmento, el aditivo, el aglutinante. Bueno, el disolvente
que lo único que me hace falta para mencionar, también entra en las pinturas. Pero generalmente cuando hacemos el análisis forense, pues no lo vamos a encontrar. ¿Por qué no lo vamos a encontrar? Porque la función del disolvente es aplicar la pintura y se va a evaporar. Se evapora y deja la capa sólida de la pintura, que es lo que se va a recabar como evidencia forense. Entonces, el disolvente entra en el aglutinante, separa las moléculas y permite que la pintura tenga las condiciones óptimas para ser utilizada, para poderla aplicar con ayuda de una brochita. Estos disolventes, que pueden ser hidrocarburos o bien disolventes oxigenados, se conocen por el poder que tiene para diluir una pintura como disolventes activos, latentes o diluyentes. Un ejemplo, y estoy segura que la mayoría de ustedes lo conoce, es el thinner. Rebajamos la pintura con thinner, ¿sí? Cuando tenemos que utilizar alguna pintura de aceite, alguna pintura oleosa, pero cuando no usamos pintura de aceite para pintar el interior de la casa o el exterior de la casa, ¿de qué tipo de pintura pedimos cuando vamos a pintar la casa en diciembre? ¿Cuál es el disolvente con el que rebajamos la pintura generalmente, chicos? ¿Tiner? ¿El tiner? Bueno, cuando no queremos una pintura que tenga ese acabado de... ¿Con agua? Hola. Exacto, con agua. Usamos thinner, Mayela, cuando queremos usar en casa o en la fachada alguna pintura de aceite. Entonces, no le puedo agregar agua como disolvente, tengo que utilizar y no es el único disolvente. Y lo venden también en todos los locales que se dediquen a la venta de pinturas. Bueno, generalmente utilizo thinner para rebajar la pintura de aceite o para poderla disolver, hacerla homogénea y aplicarla. Perdón. Pero generalmente pedimos pintura de agua. Entonces, ¿cuál es el disolvente por excelencia que le vamos a agregar? Pues el agua. ¿Sí? Agregamos agua a la pintura, a la cubeta de pintura que hayamos comprado y la estamos moviendo ahí con un palito. ¿Sí? Entonces, con eso ya podemos tener la pintura lista para estarla aplicando. Generalmente, estos disolventes los relacionamos fácilmente como diluyentes. ¿Sí? En la pintura, en lo que compramos, encontramos en mayor cantidad los componentes que hemos visto. El aditivo, el pigmento y el aglutinante. Por separado, ya para poder aplicarla, tenemos que agregarle el disolvente. Pero, vuelvo a comentar, el disolvente no lo vamos a encontrar en la pintura como evidencia forense, porque ya cumplió su función. Permitió aplicar la capa de pintura y se evaporó. Las pinturas, ¿cómo se clasifican? Bueno, aquí recuerdo de Esmeralda que sufrió mucho con esta tarea cuando me dijo, profe, es que encontré una gama increíble de clasificación de pinturas y ya no sabía cuál poner en mi tarea. Sí, efectivamente, hay un amplio criterio de clasificación de las pinturas, algo similar a lo que vimos en Toxi, cómo se clasificaban los tóxicos. Bueno, pues cada quien tiene su criterio de clasificación y como mejor le convenga. Igual en las pinturas. Si hablamos desde el punto de vista de su composición química, las pinturas pueden ser vinílicas, alquídicas, acrílicas, epóxicas, fenólicas, pinturas poliéster o pinturas poliuretano. ¿Se acuerdan a cuál de los tres componentes debe el nombre la pintura? Vimos de esos tres componentes, aglutinante, aditivo y pigmento, esta característica. Las moléculas provenían del acrilato, de los alquidos, del vinilo, del grupo epoxi, del grupo fenol, o podía ser un éster que se polimerizaba, de ahí que reciba el nombre de poliéster. ¿Recuerdan a cuál de los componentes nos estamos refiriendo si vemos esta clasificación de las pinturas?
A los aglutinantes vimos, permítanme aquí un segundo, es la 34. Sí. Aquí estábamos hablando de los aglutinantes y mencionamos justamente estos grupos. Los acrílicos, alquidos, poliésteres, siliconas, celulósicos, vinilos, epoxis, uretanos. Y mostrábamos aquí los poliésteres, los alquinos. Y después nos fuimos a este ejemplo para ver un aglutinante con 7 acrilatos. Bueno, cuando las pinturas se clasifican, como acabamos de ver en esta diapositiva, se está refiriendo principalmente al aglutinante, pero es una clasificación que dan a la pintura. De ahí que muchas veces veamos técnicas de pintura utilizando pinturas acrílicas. Bueno, en esta diapositiva lo que se está mostrando es justamente pinturas acrílicas. Si se clasifica por la resistencia que tengan a la intemperie, tenemos pinturas para exteriores y pinturas para interiores. Exteriores, las que se usan en la fachada, desde el punto de vista arquitectónico, en las fachadas de las casas, y para interiores, cuando estamos pintando la habitación, la cocina, etc. Si nos vamos al acabado que le va a dar la pintura al objeto, la pintura se clasifica como brillante, mate o semimate. ¿Sí? Vamos a comprar una pintura y de pronto nos dicen, ¿la quiere satinada? ¿La quiere mate? ¿La quiere brillante o la quiere sin brillo? Bueno, a esto se refiere. Y cuando hablamos, perdón, del acabado final, del brillante, mate o semimate, aquí estamos hablando de la función que desempeña el aditivo. Mientras que aquí estamos hablando del aglutinante. ¿Hay más clasificaciones? Sí, claro que sí, pero yo les voy a dar por último esta clasificación. No me voy a meter a todos los criterios de clasificación que hay de las pinturas. Las pinturas, según el uso que se les dé, pueden ser arquitectónicas, son las que vamos a utilizar para pintar los inmuebles. Tenemos también pinturas automotrices, las que utilizamos para darle el color que nos llama la atención en algún modelo de auto. Las industriales, y hay otro tipo de pinturas de acuerdo a su uso. ¿Como cuál? Como esta que les estoy mostrando aquí. Miren, dice pintura naval. Bueno, si es pintura naval, ¿para qué creen que se usa? Para los barcos. Para los barcos. ¿Para qué más? Todo aquello que vaya a tener contacto con el océano. ¿Sí? Los, Uh-huh. Inclusive pueden ser plataformas también. Plataformas, bueno, no necesariamente petroleras. Todo lo que tiene contacto con el océano. ¿Por qué? Pues debe de tener una composición diferente, porque ahí, si está en la superficie, pues va a tener contacto con el sol, pero si está inmersa en el océano, tiene un alto, bueno, tiene contacto, perdón, con un medio que tiene alto contenido en sales. Eso también provoca corrosión. La pintura naval tiene que tener otra composición, refiriéndome al aditivo. Entonces, aquí en otras, involucran todas aquellas que se usa para pintar las uñas. Bueno, entra en esta clasificación desde el punto de vista de estética o cosméticos. ¿Qué debemos recordar de lo que hemos visto hasta ahorita de las pinturas? Que la pintura está compuesta por 3 elementos fundamentales: el aglutinante, el pigmento y el aditivo. Todos ellos van a estar disueltos o dispersos en un disolvente adecuado que me permita aplicar la pintura. ¿Por qué dispersos? Porque recuerden que de estos, no todos se distribuyen de manera homogénea.
Si hablamos del colorante en la pintura como un tinte, entonces el tinte sí va a estar disperso de manera homogénea, pero si hablamos del pigmento como tal, o sea, el colorante es un pigmento, este va a tener una forma cristalina, lo que le impide disolverse de manera homogénea en el disolvente que se está utilizando para aplicar la pintura. ¿Qué recordamos de los pigmentos? Los pigmentos van a impartir color, pero también le pueden dar opacidad a la pintura. Por lo general, lo que vamos a encontrar en las pinturas como evidencia forense es que va a ser mezcla de varios compuestos de naturaleza inorgánica o de naturaleza orgánica. Les mentiría si les dijera, del pigmento recuerden que es el compuesto que le va a dar el color a la pintura y punto. Pues me gustaría decirles eso, pero no es así. Y generalmente va a ser mezcla de varios compuestos. El aglutinante. ¿Qué recordamos del aglutinante? Es un polímero. ¿Sí? No va a ser una molécula sencilla. Y un polímero es una molécula pequeña que se repite varias veces. Es como ustedes en el salón de clases se toman de la manita, bueno, ahí tenemos un polímero. ¿Cuál es la unidad de ese polímero? El ser humano. El ser humano que se está repitiendo n veces genera un polímero. El aglutinante va a proporcionar el medio, el soporte para agregar el pigmento y el aditivo. Cuando la pintura ya se aplicó a la superficie, el disolvente, que es el que va a contener a todos estos, se va a evaporar. ¿Qué es lo que me deja? Me deja la película sólida. Es un aglutinante polimérico duro que contiene también el pigmento que esté suspendido en esta mezcla, en este aglutinante. Entonces, puntualizando de lo que hemos visto, ¿qué recordamos? Los tres componentes de la pintura, aglutinante, pigmento y aditivo, se disuelven en un medio adecuado, conocido como disolvente, que finalmente no va a estar presente una vez que la pintura ya se observe como una capa sólida. ¿Por qué? El disolvente desapareció, se evaporó, esa es su función. Entonces, no lo vamos a encontrar en la pintura ya como tal, en el lugar de los hechos. Y aquí tengo este esquema. Eso es lo que tenemos al interior del contenedor, del bote de pintura que hayamos comprado. Tenemos el aglutinante, el pigmento y el aditivo, bueno, que pues yo no lo voy a ver, viene en cantidad muy pequeña. A este mismo bote le voy a agregar el disolvente para poder aplicar la pintura. El disolvente puede ser generalmente agua, si hablo de una pintura acuosa, o puede ser el thinner si tengo una pintura de aceite, o bien otro disolvente, según sea el uso que le voy a dar a la pintura. Cuando lo aplico, una vez que ya le agregué el disolvente y esto lo agité para que tenga la pintura lo más homogénea posible, entonces lo aplico con una brochita y estoy aplicando una capa de pintura. Una vez que lo apliqué en una superficie, ahora el disolvente se evapora y lo que me va a quedar es esta capa sólida. ¿Sí? Ya no tiene el disolvente. Ahora estas moléculas se compactaron. ¿Por qué se compactaron? Porque hay un aglutinante. Ese aglutinante me permite que estas moléculas se unan una vez que el disolvente está evitando la capacidad aglutinante de dicho componente. ¿Sí? Entonces ya me quedó aquí esta capa polimérica y eso es lo que yo observo como la pintura y finalmente es lo que se va a recabar como evidencia. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a colectar. Y una vez que lo hayan colectado, tienen que recordar esto. La composición no es homogénea. Si analizan este trozo, bueno, aquí puedo tener en cantidad baja este componente que estoy señalando como dos círculos negros, pero si analizo este fragmento, pues tengo en cantidad alta el otro componente que estoy señalando como X. Entonces, tenemos que tener presente que la composición en las capas de pintura no es homogénea. ¿Sí? De ahí que pues, el análisis deba también hacerse conforme a lo que hemos visto en la materia de métodos, por principios de la estadística, más de una vez, que tengamos que hacerlo por triplicado, por lo menos.
Hablando de un ejemplo práctico, si me voy a los vehículos, bueno, que es donde generalmente aplican el análisis forense, porque haya sido un atropellamiento y el responsable se dio a la fuga, porque hubo alguna colisión de vehículos, etcétera, algún hecho delictuoso en el que estuvo involucrado un vehículo. Bueno, en la pintura voy a observar, una vez que esté realizando el análisis, generalmente el análisis, como vamos a ver, el análisis forense de la pintura, como evidencia, comienza con la observación. Observación, dependiendo de la técnica, con un estereoscopio, con un microscopio de barrido electrónico o utilizando técnicas de microscopía, cualesquiera que sea la técnica de observación. ¿Qué voy a encontrar? Generalmente voy a encontrar 4 capas. La primera capa es la que va directamente sobre el acero del vehículo. La segunda capa es la que permite eliminar imperfecciones que quedaron después de aplicar esta primera capa, que es el galvanizado. La tercera capa es lo que le brinda el color al vehículo y la cuarta capa le da el acabado que estamos buscando. Que tenga brillo, que no se degrade fácilmente por los rayos del sol, etc. Entonces, la primera capa. Este es el proceso de galvanizado. ¿Sí? Va directamente sobre el acero. ¿Qué voy a encontrar hablando del análisis forense que voy a hacer de una evidencia de pintura? Bueno, voy a encontrar una resina. Esa resina está depositada sobre el acero y se agregó mediante el proceso que se conoce como galvanizado. ¿Para qué se hace este proceso de galvanizado? Pues para empezar a proteger la carrocería contra la corrosión. ¿Y cuáles son los colores que voy a encontrar en esta capa? ¿Gris o negra? Generalmente es gris. No voy a encontrar aquí otro color. Es que en el galvanizado o en esta capa encontré un componente rojo. No. En esta capa encontramos componentes, hablando de colores, grises o negros. En la segunda capa. En la segunda capa ya no voy a encontrar resinas, ahora voy a encontrar poliésteres que han sido modificados con epoxis o poliuretanos. ¿Cuál es la función de la segunda capa? Bueno, elimina las imperfecciones de la superficie y la deja completamente lisa. Esta capa ya tiene pigmentos. ¿Por qué tiene ya pigmentos? Bueno, para disminuir al máximo el contraste de color que se tendría entre la primera capa, el galvanizado, y la tercera capa, que es donde le queremos dar el color. Recuerden que la capa anterior tiene cierto color, tiene color gris o color negro. Con esta segunda capa estamos eliminando esas imperfecciones y estamos ayudando a que el pigmento de la tercera capa se fije y nos dé el acabado que estamos buscando, el color que se le quiere brindar al vehículo. En esa tercera capa observamos ya el color que tiene el coche y el acabado que se está buscando, la estética. ¿Sí? Desde esta capa comenzamos a ver, bueno, que ya hay materiales que nos ayudan a bloquear la radiación UV o que ayuda a minimizar el efecto de la lluvia ácida. ¿Qué se utiliza en esta capa, hablando desde el punto de vista químico? Bueno, acrilatos o pigmentos de naturaleza orgánica, es decir, similares a los tintes. ¿Sí? Si hablamos de compuestos inorgánicos, perdón, pues vamos a encontrar las pinturas a base de plomo o de cobre. En la primera capa, dijimos entonces, encontramos resinas. En la segunda capa, poliésteres modificados. En la tercera capa encontramos acrilatos. ¿Sí? Acrilatos unidos, generando un polímero. Y finalmente en la cuarta capa tenemos el aditivo que va a mejorar el brillo, que le va a dar resistencia y generalmente la base es acrílica. Estas son las 4 capas que deberíamos observar cuando estamos haciendo el análisis forense de las pinturas desde el punto de vista
de la observación, independientemente de la técnica que se use para observarla. Entonces, desde el punto de vista forense, la pintura pues es una fuente de información muy rica. El problema después es efectivamente darle el soporte que estamos buscando, el de una evidencia como tal que ayude a esclarecer los hechos o todo lo que corresponde desde el punto de vista legal. Bueno, todos los componentes que hemos mencionado en la pintura, hablando de los pigmentos, los aglutinantes, los aditivos, todos son capaces de ser analizados desde el punto de vista visual o desde el punto de vista químico o desde el punto de vista instrumental. ¿Sí? Si vamos a hablar desde el punto de vista visual, las técnicas que se utilizan para analizar la pintura son la microscopía de luz polarizada. ¿Qué quiere decir? Que necesito un microscopio que tenga luz polarizada. La microscopía electrónica de barrido, un estereoscopio que me permite, a diferencia de un microscopio normal, tener una imagen en 3D, de ahí que se diga estéreo. Es como si estuviera viendo el volumen de cada una de las capas. Se pueden utilizar técnicas también como el infrarrojo, el ultravioleta visible, la fluorescencia de rayos X. Esta técnica que me permite quemar los componentes, es un nombre de pirólisis, los voy a cocinar y los voy a detectar o separar en un cromatógrafo de gases. También se pueden utilizar las técnicas de cromatografía en placa fina. Además de estas técnicas, se pueden hacer análisis químicos clásicos en el laboratorio utilizando reacciones químicas. ¿Como cuál? Bueno, puedo hacer la reacción que me permita distinguir cualesquiera de esos componentes que acabo de mencionar, los acrilatos, los ésteres o poliésteres o la resina. Y además de ello, puedo utilizar pruebas de solubilidad. Si aplico una pequeña viruta de pintura que haya encontrado en el lugar de los hechos y la disuelvo, bueno, dependiendo de en qué la puedo disolver, en qué componentes es o en qué disolventes es soluble y en cuáles no, puedo comenzar a distinguir o ir inclinándome al tipo de pintura que es. ¿Sí? Si es una pintura utilizada para usos automotrices o para darle el acabado a alguna herramienta, etc. Para disolverlas, en ocasiones se utiliza ácido clorhídrico o se utiliza acetona o alguna otra prueba que sea simple. Pero yo les pregunto a las chicas que les agrada pintarse las uñas, cuando colocan acetona sobre la uña que está pintada, ¿qué ocurre? Se empieza a desvanecer la pintura y como que al final se termina como chiclosito. Bueno, a mí tal vez Sí, así es. Entonces, cuando agregamos acetona o ácido clorhídrico, el pequeño problema que tenemos es que estamos destruyendo la pintura. Cuando destruimos la pintura, bueno, tenemos la limitante que si ya de por sí la pintura se maneja como evidencias traza, tipo traza, porque son muy pequeñas, si le voy a aplicar una muestra, una técnica destructiva, significa que ya no puedo reutilizar otra vez la evidencia que colecté. Entonces, dependiendo de la cantidad que tengamos disponible de muestra, es cuando tenemos que aplicar el criterio de si utilizamos las pruebas de solubilidad o no, o si utilizamos las pruebas de pirólisis, porque se va a destruir la evidencia. ¿Sí? En cambio, si utilizo infrarrojo, pues esa evidencia no se destruye. El ultravioleta visible tampoco. Puedo recuperar la muestra que estoy utilizando de pintura para poder hacer otro tipo de análisis. Bueno, otra vez. Déjenme ver que ya me está marcando que en 10 minutos nos retira otra vez el Zoom de sesión. Bueno, entonces, las pinturas como evidencias. ¿Qué vamos a
encontrar generalmente? Vamos a encontrar, dependiendo del hecho delictuoso, esquirlas, o sea, fragmentos pequeños o virutas, hasta otros donde tengamos acceso a cantidades pues, considerables de pintura como evidencia. Generalmente las pinturas, como les comento, se manejan como evidencias trazas, porque por las dimensiones que pueden tener en muchos casos, que son evidencias muy pequeñas, y que también aplica, inclusive como vamos a ver a esta unidad, y en esta unidad a las evidencias físicas derivadas de este tipo, ¿sí? Fibras. Los sucesos en los cuales están involucrados. Bueno, en primer lugar, cuando hay vehículos involucrados, desde el punto de vista que sea, que fue un atropellamiento, que fue una colisión, que fue un robo, etcétera, y se dieron a la fuga. Bueno, el siguiente hecho delictuoso es cuando se implican robos, se ha utilizado algún tipo de herramienta para forzar el acceso, la puerta, para ingresar al lugar donde se cometió el robo. ¿Cómo vamos a trabajar en este tipo de casos entonces? Bueno, en un momento les voy a comentar y lo que ya hemos visto también en la unidad pasada, cómo se colecta, cómo se localiza, cómo se recoge y cómo se transporta la evidencia cuando hablamos de pintura. Pero lo que quiero puntualizar en este momento es que tenemos que hacer el análisis, sí, por cualesquiera de las técnicas que les acabo de comentar también. Pero muchas veces, dada la cantidad que tenemos, que es una cantidad pequeña, vaya, el reto al que se enfrenta el analista cuando tiene que trabajar con este tipo de evidencias, después de un trabajo exhausto, queda como que la incertidumbre acerca de si efectivamente va a pasar la etapa de ser aceptada como una evidencia como tal o si va a ser descartada. ¿Por qué? Justo porque en ocasiones se tiene que hacer la comparación con otro tipo de pintura y de pronto esa es la limitante principal. El hecho de que se compare y se diga o se llegue a la conclusión de que sí, efectivamente, por los análisis que hemos visto, la pintura consta de cierto número de capas, de 4 capas, y es un tipo de, es una pintura de tipo automotriz. Y es todo lo que se puede concluir. Bueno, y el análisis que se realizó y que hemos encontrado que el aglutinante que se utiliza solamente lo distribuye tal casa de pinturas y esa es la que surte a tal equipo a tal compañía de autos. Entonces, supongamos los autos de la Kia solamente obtienen el material para pinturas de tal parte. Entonces vamos reduciendo el número de probables vehículos sospechosos, pero en ocasiones, bueno, si podemos llegar hasta ahí, pues se ha dado una pista bastante considerable, pero en otras, dada la extensa gama de composición de las pinturas, a veces no se llega a eso. Entonces, el análisis como tal de la pintura es exhaustivo, es bastante desafiante, pero muchas veces no podemos llegar a una conclusión como tal que brinde información relevante al caso. Sobre todo si no tenemos todas estas técnicas que se acaban de mencionar, ¿sí? Si tenemos únicamente acceso a este tipo de pruebas, solubilidad, reacciones químicas o análisis visuales, pero si ya se cuenta en el laboratorio con más equipos, bueno, entonces sí aumenta la probabilidad de que podamos tener la información relevante para el caso. Además de los robos,
Las pinturas como evidencia forense entran en este tipo de delitos: falsificación de obras de arte, homicidios, lesiones personales, cuando se va en contra de lo que se ha establecido como ley o como a lo que todos debemos sujetarnos, y cualquier caso fuera de estos donde la pintura se considera importante como una evidencia. ¿Cómo se localiza la pintura como evidencia? Bueno, para empezar, a simple vista, si es posible. Cuando no es posible, se recomienda utilizar una luz blanca que sea bastante potente para poder distinguir esos pequeños fragmentos de pintura. Cuando la pintura tiene propiedades luminiscentes, pues se deben utilizar luces forenses. Un ejemplo de luces forenses, chicos. La luz ultravioleta. Sí, perfecto. Luz ultravioleta. Otro ejemplo. No hay más. Bueno, ¿quién me dijo luz ultravioleta? Le anoto su participación. Karina Domínguez Aguirre. Gracias, Karin. Ah, pues ya tenías una, ahora tienes otra participación el día de hoy. Gracias. Chicos, otro ejemplo, y está muy sencillo, aparte de la luz UV. Bueno, A simple vista, dice ahí. ajá, pero hablando de luces forenses del equipo que llevan generalmente, además de la lamparita de luz UV, ¿alguna La otra? luz blanca. Luz roja. Luz roja, perfecto. Luz- O la roja, así es. Luz azul también, es correcto. Luz roja, ¿quién me dijo? Color morévano. Keila. Ajá. Keila. Bueno. Ok. Entonces, a simple vista, fantástico, si las distinguimos. Y si no, entonces, hacer uso de alguna luz. Generalmente las que utilizamos las luces forenses. Ahora, ¿cómo se recogen? ¿Están de acuerdo que las pinturas generalmente van a estar sobre una superficie? Las recogemos con ayuda de un papel o con ayuda de una pinza, pero es importante tener en cuenta que no debemos de fracturar esos fragmentos. Es importante que conserven los bordes, la forma como está la viruta o el fragmento de pintura. ¿Por qué es importante? Porque de pronto, por ejemplo, aquí tengo esta fotografía, ¿sí? Donde muestra esto que está aquí en círculos rojos, donde se ha desprendido por completo la capa de pintura. Entonces, si estos fragmentos que se desprendieron son colectados conservando su forma, de pronto esa información es fundamental, el que la forma encaje perfecto en cualesquiera de estos lugares donde se desprendió ese fragmento de la pintura. Entonces, desde ahí es importante que se tenga en cuenta que la forma del fragmento de pintura que se va a colectar se tiene que conservar. Para ello, bueno, si alguien dice, no, yo con la pintura, pues probablemente temo que pueda trozar la pintura, entonces hay que ayudarse con un papel para recogerla. O bien se puede barrer con un pincel o una pequeña brocha, un cepillito que sea de cerdas suaves para evitar, como les comento, fragmentar esa evidencia. Posteriormente, ya que la tienen en un papel, bueno, se introduce en un sobre manila, en una bolsa de plástico, se rotula, etc. Si está sobre un objeto, ¿como cuál? Bueno, como la ropa o la alfombra. La ropa generalmente se toma como evidencia, no se desprenden las evidencias que tenga de pintura, sino que es la ropa la que se va a colectar. Pero si no fuera posible por alguna u otra razón, entonces hay que sacudir ese objeto, la alfombra o la ropa, y colocar los